Hoy vamos a hablar un poquito sobre la presión osmótica. Recordemos que esto es una de las propiedades de las soluciones. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito este montaje y un poquito de historia. La presión osmótica fue estudiada por Jean-Antoine Olet más o menos en el año de 1748 y se dio cuenta del flujo de un solvente a través de una membrana semipermeable. Entonces aquí en este montaje que voy a explicar, esto sería una membrana semipermeable, o sea que solo deja pasar cierta sustancia. En nuestro caso es una membrana que solo deja pasar solvente. Ok, si aquí por ejemplo tuviéramos agua pura, y aquí también, entonces el flujo del solvente sería en ambos sentidos y el nivel del agua sería igual en las dos superficies. Listo. Ahora, si agregamos aquí en el lado derecho, agregamos un soluto, por ejemplo sal, más cloruro de sodio, por ejemplo, entonces se forma un diferencial de potencial, donde hay una mayor concentración de solvente en el lado izquierdo, hay una menor concentración de solvente al lado derecho, y entonces por ende hay un flujo de solvente del lado izquierdo al lado derecho. Como hay un flujo, entonces va a haber un aumento en la presión hidrostática, o sea que aquí quedará el flujo del agua acá y el flujo del agua en el lado derecho ascenderá. Esta presión se llama presión hidrostática y esa presión hidrostática va a ser igual a la presión osmótica generada en esta membrana semipermeable. En 1748 Jean-Antoine Olet trabajó con membrana semipermeable, lo trabajó con una vejiga de cerdo. En la actualidad esta membrana semipermeable se fabrica de varios polímeros, polietileno, polipropileno y otros más avanzados para generar una filtración o una presión adecuada. Recordemos que la presión osmótica inversa, es decir, si yo hago una fuerza acá, una presión en este lado de acá, entonces hay un flujo de agua, o sea de solvente en sentido contrario, eso llamamos presión osmótica inversa y se utiliza para la purificación, por ejemplo, de agua salada en las embarcaciones. Eso sería un video que vamos a explicar más adelante. Entonces este aumento de esta presión osmótica que está determinado por la presión hidrostática de acá, la podemos representar con las siguientes ecuaciones. Entonces las ecuaciones son muy similares a la ecuación de gases ideales. Entonces recordemos que la presión osmótica entonces será igual a las moles por una constante por la temperatura sobre el volumen. Si esperamos acá el volumen, me queda que pi, que será la presión osmótica por volumen, será igual a nRT. Una ecuación muy similar a la ecuación de los gases ideales, cambiando esta presión osmótica por la presión del gas. Es muy similar. Pero también podemos colocarlo de esta manera. Si colocamos que pi, que es la presión osmótica, es igual a N sobre V por RT, nos encontramos que este término, N sobre V, es igual a una concentración, que llamaremos C. Esta se llama concentración molar. O sea, moles de soluto, sobre litro de solución, o sea, molaridad. También podemos organizar que las moles, recordemos que N, que es este término moles, también es igual a W sobre M, donde W serán los gramos del soluto y la M será el peso o masa molecular del soluto. Entonces podemos también encontrar que la ecuación se puede representar de la siguiente manera, que pi por el volumen es igual a W sobre M por R por T. Entonces tenemos tres posibles ecuaciones, pues la general, que es la de la presión osmótica,
Acá que tenemos una que tiene que ver con la concentración molar y acá despejando las moles. Cualquiera de las tres las podemos utilizar. Entonces, ¿cuáles son los términos? Entonces, pi será la presión osmótica en atmósferas. V será el volumen de la solución en litros. N será entonces las moles. T será la temperatura absoluta, o sea, en Kelvin. La R es la constante, es la misma constante que trabajamos con los gases ideales, es igual a 0,082 aproximadamente atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esa es la constante. W entonces eran los gramos de soluto y M, como habíamos dicho, va a ser igual al peso molecular o masa molecular, que tiene unidades de gramos sobre mol. Entonces, con estas tres ecuaciones vamos a realizar unos ejercicios para aplicar el concepto de presión osmótica. Vamos a mirar entonces este primer ejemplo. Nos dice: se disuelve sacarosa C12H22O11 en agua hasta una vamos a iniciar entonces con este ejemplo. Nos dice: se disuelve sacarosa C12H22O11 en agua hasta una concentración de 17,1 gramos sobre litro. ¿Qué presión osmótica ejercerá esta solución a 15 grados Celsius? Entonces vamos a plantear la ecuación que es la que nos interesa, que es la ecuación de Van Hoff, la misma ecuación que había escrito ahorita antes. Les recuerdo el nombre: Van Hoff. Esta ecuación de Van Hoff entonces será pi, la presión osmótica por volumen, es igual a N RT. Recordemos que también habíamos planteado una ecuación cuando tendríamos concentración, pero la concentración allí sería molar. Ahora, como tenemos aquí concentración en gramos sobre litro, entonces lo que podemos hacer es tomar una base de 1 litro, o sea, un volumen igual a 1 litro. Si tenemos 1 litro de volumen, entonces los gramos de soluto serán 17,1, o sea, los gramos que tenemos de soluto 17,1, porque la concentración pues evidentemente nos dice que hay en 1 litro hay 17,1 gramos de soluto. Ahora, entonces, para poder hallar las moles de la solución ya tenemos los gramos, pero necesitaríamos también el peso molecular de la sustancia, que en nuestro caso será la sacarosa, C12H22O11. Buscamos los pesos atómicos en la tabla periódica y los aproximamos. Recordemos que el carbono, el peso atómico es 12, del hidrógeno el peso atómico es 1 y del oxígeno el peso atómico es 16 aproximadamente. Y lo multiplicamos por el número de átomos de la molécula. El carbono tiene 12 átomos, entonces por 12, 144. El hidrógeno tiene 22 átomos, entonces por 22 el hidrógeno da 22. Y el oxígeno tiene 11 átomos, entonces 16 por 11 me va a dar 176. Luego sumamos estos resultados y tenemos 144 más 22 para 176 me da 342 gramos mol, que es el peso molecular, o sea, la M. Entonces ya podríamos hallar las moles. Entonces tenemos que moles es gramos de soluto sobre peso molecular. Entonces vamos a reemplazar todos los valores acá. Como me están pidiendo la presión osmótica, entonces me quedaría que presión osmótica va a ser igual a las moles por R por T sobre el volumen. Ya tengo el volumen de 1 litro, tengo las moles, las puedo hallar con esta formulita, la constante siempre es la misma y la temperatura la tengo en grados Celsius. Recordemos que tiene que ser temperatura absoluta, entonces recordemos que Kelvin es
grados centígrados más 273. Entonces tenemos que los grados Kelvin serán 15 más 273. Entonces tenemos que será 288 Kelvin. Entonces ya tenemos todos nuestros valores. Entonces vamos a reemplazar. Presión osmótica va a ser igual a N, que es gramos, o sea 17,1 gramos sobre el peso molecular, que es 342 gramos sobre mol, por la R, que siempre es la misma, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que serían 288 Kelvin, y todo esto dividido 1 litro. Entonces vamos a cancelar unidades. Aquí tenemos gramos, gramos se cancela, mol con mol, Kelvin, Kelvin, litros, litros, y me va a quedar entonces la unidad de la presión osmótica, que serían las atmósferas. Multiplico todo lo de arriba, hago esta división, lo multiplico por 0,082, luego por 288 y lo divido por 1, que va a dar siempre el mismo valor. Eso me va a dar un resultado de 1,18 atmósferas. Esa es la presión osmótica que ejerce la sacarosa con esa concentración a 15 grados Celsius. Hagamos otro ejemplo. Vamos a realizar este otro ejemplo. Determina la concentración en gramos sobre litro de una solución de glucosa que a 10 grados Celsius tiene una presión osmótica de 2,6 atmósferas. Entonces vamos a plantear de nuevo nuestra ecuación de Van Hoff. Entonces sabemos que la presión osmótica por el volumen es igual a N por R por T. Como nos están pidiendo la concentración en gramos sobre litro, entonces tenemos que recordar que las moles es igual a los gramos del soluto sobre el peso molecular. Reemplacemos acá en nuestra ecuación. Entonces me queda que presión osmótica por volumen va a ser igual a W sobre peso molecular por R por T. Ahora, para hallar la concentración en gramos sobre litro, entonces necesitaré los gramos de soluto y el volumen de la solución. Entonces voy a juntar estos dos términos en el mismo lado. Entonces me quedará que pi va a ser igual, o sea, presión osmótica a W sobre volumen por peso molecular y arriba RT. Y aquí tenemos nuestro término, gramos sobre litro. Vamos a despejarlo, entonces me queda que presión osmótica, peso molecular pasa acá a multiplicar y RT pasa a este lado, a dividir. Entonces me queda W sobre volumen, que esta es la concentración en gramos sobre litro. Esta es una ecuación adecuada para ello. Tenemos la presión osmótica, me da el problema. El peso molecular lo vamos a hallar, que para la glucosa, que es C6H12O6, vamos a hallarla. Recordemos que el peso atómico del carbono es 12 aproximadamente, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16. Lo multiplicamos por los átomos de cada uno, o sea, el carbono por 6, el hidrógeno por 12 y el oxígeno por 6. Entonces acá tenemos 72, acá tenemos 12 y aquí tenemos 96. Sumamos todos estos valores y me da 180 gramos mol, que recordemos que este será el peso molecular, la M, de la glucosa. También tenemos que en la temperatura, me la están dando en grados Celsius, la vamos a pasar a Kelvin. Entonces recordemos que Kelvin es igual a grados Celsius o centígrados más 273. Entonces me queda que Kelvin es 10 más 273, o sea 283. Entonces ya podemos reemplazar aquí en nuestra ecuación. Vamos a reemplazar. Entonces me queda pi, que sería entonces 2,6 atmósferas, la presión osmótica por el peso molecular, 180 gramos sobre mol, dividido la constante, que es la R, que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol
por Kelvin por la temperatura, que es 283 Kelvin. Eso es igual todo a la concentración en gramos sobre litro. Vamos a cancelar entonces atmósferas con atmósferas. Kelvin, cancelamos con Kelvin. Mol con mol, me quedan unidades de gramos sobre litro. Entonces operamos 2.6 por 180 y lo que me dé lo dividimos por 0.82 y 283 y eso me va a dar un valor de 20.17 gramos sobre mol, que esta es mi concentración gramos sobre unidad de volumen. Listo. Para recordar que los dos ejercicios los he hecho con sustancias no ionizables, o sea que no se separan en contacto con el agua. Si tenemos sustancias como sales fuertes o que disocien parcialmente, tenemos que tomar en cuenta en nuestros cálculos el factor I de Van Hoff, que realizaré o que yo he explicado en otro video. Por ahora, como son sustancias no ionizables, no tenemos en cuenta ese factor I, que es el factor Van Hoff, porque cuando tenemos sustancias como el cloruro de sodio, por ejemplo, que disocia o se ioniza en sodio más cloro, si tenemos aquí que esto es 1 molar, vamos a tener que se disocia en 2 iones, 1 molar de sodio más 1 molar de cloro. O sea que esa cantidad de partículas aumenta al doble si fuera una solución ideal. Para que recuerden pues este concepto que es bien importante. Vamos a realizar este último ejercicio y vamos a explicar un poquito lo del factor I de Van Hoff, que se puede presentar en algunos problemas de presión osmótica. Entonces calcula la presión osmótica de una solución de cloruro de sodio a 25 grados Celsius que contiene 2,5 gramos de cloruro de sodio en 100 centímetros cúbicos de agua si el factor I de Van Hoff es igual a 1,83. Entonces, como tenemos ya que el cloruro de sodio es una sal que se ioniza, o sea, se separa en iones positivos y negativos, entonces el número de partículas va a aumentar en la solución. Por eso debemos tomar el factor I. Como en los problemas anteriores habíamos hecho problemas con sacarosa y con glucosa, son sustancias no ionizables, o sea que este factor I vale 1 y se descartaría pues de la ecuación. Entonces realmente la ecuación de Van Hoff, que sería pi, presión osmótica por volumen, sería igual a I, que sería ese factor Van Hoff, por N por R por T. Si es sustancias no ionizables como glucosa, sacarosa y otras moléculas orgánicas, ese I vale 1. Pero si es en sales o sustancias que se pueden disociar o ionizar, ese I tiene un valor. En nuestro caso será 1,83. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a despejar la presión osmótica, que es la que me está pidiendo el problema. Entonces tenemos que presión osmótica va a ser igual a I por N por R por T sobre volumen. Pero recordemos también que moles va a ser igual a W, que es el peso en gramos sobre peso molecular. El peso en gramos ya lo tenemos, entonces vamos a hallar el peso molecular del cloruro de sodio. Recordemos que el NaCl, entonces el sodio tiene un peso de 23 y el cloro tiene un peso de 35,5. Lo vamos a multiplicar por el número de átomos, que en nuestro caso será 1 para los dos, o sea, lo mismo. Y sumamos y me da un valor de 58,5 gramos mol. Este es nuestro peso molecular. También vamos a pasar esta temperatura que tenemos en centígrados, vamos a pasarla a Kelvin. Recordemos que Kelvin es grados Celsius o centígrados más 273 aproximadamente, entonces Kelvin es 25 más 273, va a dar un valor de 298. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Entonces me queda pi, que es la presión osmótica, va a ser igual a I. Entonces tenemos moles, que será W sobre peso molecular, la tenemos acá, por R, por T y el volumen acá abajo. Entonces vamos a reemplazar nuestros datos allí en nuestra ecuación.
Entonces tenemos que presión osmótica va a ser igual a I, que para nuestro caso del cloruro de sodio sería 1,83. Ahora, quiero explicar algo. Si el cloruro de sodio, NaCl, se ioniza en sodio más cloro, idealmente, si aquí tenemos 0,1 molar o 1 molar, aquí tenemos 0,1 y 0,1 molar. O sea que duplicaría el número de partículas al ionizarse. O sea que idealmente ese factor I va a ser igual a 2, porque el número de partículas se duplica. Pero en estas condiciones de temperatura y de esa presión osmótica se reduce un poco ese factor I. Y teóricamente podemos encontrar que ese I vale 1,83 en nuestro caso. Por eso lo estamos utilizando. Pero si no hay ese factor, podemos considerar el ideal, que sería 2. Ahora por los gramos, que sería 2,5 gramos, por la constante, recordemos que la constante es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, que sería 298 Kelvin, que habíamos hallado acá. Y todo esto dividido, el peso molecular, que sería 58,5 gramos sobre mol, por el volumen. Ahora tenemos que el volumen me lo están dando en centímetros cúbicos. Vamos a pasarlo por aquí en un ladito a litros. Recordemos que 100 centímetros cúbicos por un litro, que equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces se cancela centímetros cúbicos. 100 por 1 dividido 1000 me da 0,1 litro. Vamos a utilizarlo acá por el volumen, que es 0,1 litro. Entonces ya tenemos que la presión osmótica es. Vamos a mirar los datos. Ahí es un número adimensional, o sea, no tiene unidades. Aquí estos gramos los cancelamos con estos gramos. Esta mol se cancela con mol, litros se cancela con litros y Kelvin se cancela con Kelvin. Multiplicamos lo de arriba, 1,83 por 2,5 por 0,082 por 298 y lo dividimos por 58,5 y 0,1. Eso me da un resultado de 19,11 atmósferas. Esa sería mi presión osmótica del cloruro de sodio en estas condiciones. Entonces es bien importante conocer ese factor I, que se llama factor de Van Hoff, y depende de cada sustancia, si es ionizable, si es disociable o no. Bueno, entonces si te gusta el video, dale un like y no se te olvide suscribirte al canal y darle a la campanita. Nos vemos en un próximo video.